A ver, hay una teoría bastante potente que intenta explicar la guerra de Rusia de una forma que va mucho más allá de los titulares de siempre. Según este planteamiento, no se trata solo de conquistar territorio o de frenar a la OTAN, se trata de una lucha interna, una batalla por la mismísima identidad de Rusia. Vamos a meternos de lleno a ver qué cuenta. Hace no mucho, Vladimir Putin lanzó esta llamada a la acción, que es bastante alarmante. Guerra total es un concepto que no veíamos a esta escala prácticamente desde la Segunda Guerra Mundial. Y claro, la pregunta es obvia, ¿por qué ahora? ¿Qué ha cambiado? Bueno, los análisis más convencionales nos dan algunas respuestas que tienen su lógica, ¿no? A lo mejor es que Rusia necesita movilizarlo absolutamente todo porque la guerra no va tan bien como se pensaba, o quizás se están preparando para una escalada mayor por parte de la OTAN. Algunos incluso apuntan a que esto es solo el principio, el preludio de una expansión del conflicto a otros países. Pero aquí es donde este análisis se sale por la tangente. Plantea una pregunta radicalmente distinta. ¿Y si esta guerra es en realidad una herramienta dirigida hacia adentro, una forma de remodelar de arriba a abajo a la propia sociedad rusa? Para entender a dónde quiere llegar esta teoría, primero tenemos que ver el diagnóstico que hace de la Rusia moderna. La idea de partida es que, antes de la guerra, la sociedad rusa se enfrentaba a una crisis existencial, o un declive tan profundo que amenazaba su propia supervivencia. Fijaos, por ejemplo, en la economía. A pesar de ser un país inmenso, el Producto Interior Bruto de toda Rusia es inferior al de un único estado de Estados Unidos, Texas. Este dato por sí solo ya nos da una idea de la magnitud de sus problemas económicos, a lo que hay que sumar una corrupción que, según se dice, es la más alta de toda Europa. Si miramos la demografía, el panorama es igual de sombrío. Con una tasa de fertilidad de solo 1,5 hijos por mujer, muy por debajo del 2,1 necesario para mantener la población, pues la población rusa lleva encogiendo sin parar desde el año 2000. Es así de simple. No nacen suficientes rusos para reemplazar a los que mueren. Y por si fuera poco, tenemos un problema social devastador, el alcoholismo. La cifra, la verdad, es que pone los pellos de punta. 1 de cada 3 muertes en el país está directamente relacionada con el abuso del alcohol. Es una crisis de salud pública que se ceba sobre todo con los hombres jóvenes. Así que, si juntamos todas las piezas, la conclusión de este análisis es bastante tétrica. Si nada cambia, esta mezcla de estancamiento económico, colapso demográfico y descomposición social llevaría, simple y llanamente, a la desaparición de Rusia como nación. Vale, ¿y cuál es la causa de todo esto? La explicación que da Putin, según esta teoría, no es la que escucharíamos en Occidente, no va de falta de democracia. Es algo mucho más profundo. Es un problema, dicen, filosófico, un problema del alma rusa. La tesis central, el meollo de la cuestión, es que los valores occidentales, y sobre todo el consumismo, han sido como un veneno que ha engañado al pueblo ruso, que ha corrompido su espíritu y que ha ido destruyendo los cimientos de su civilización. Para argumentar esto, el análisis echa mano de la filosofía, nada menos que de la dialéctica de Hegel. La idea es que tras la batalla entre el capitalismo, la tesis, y el comunismo, la antítesis, la idea que ganó, la síntesis que se impuso en todo el mundo, fue la democracia liberal, y su motor es el consumismo. Esa se convirtió en la ideología global por defecto. Pero, ojo, cuando aquí se habla de consumismo, no es solo ir de tiendas, es una ideología completa, una que nos dice que nuestro principal propósito en la vida es comprar cosas. Nos convierte en individuos aislados, atomizados, que compiten unos con otros para ver quién tiene más y quién tiene lo mejor. Y para describirlo, la teoría usa una metáfora que es brutal. Dice que el consumismo es la perfección de la esclavitud. ¿Por qué? Pues porque es un sistema donde la gente elige ser esclava de sus propios deseos, de la competencia, y como lo eligen voluntariamente, nunca se rebelan. Un sistema de control perfecto. De acuerdo. Si el consumismo es el veneno que está matando a Rusia, ¿cuál es el antídoto? Pues, según esta interpretación, lo que Putin busca es forjar un nuevo ideal, un nuevo modelo a seguir para el ciudadano ruso, un arquetipo que reemplace al consumidor, el guerrero. Y aquí tenemos el choque de dos mundos, el corazón de la batalla ideológica. Por un lado, el consumidor, individualista que solo busca su comodidad y vive alienado. Y por el otro, el guerrero. Actúa en comunidad, no busca comodidad sino un propósito, y encuentra el sentido de su vida en el valor y el sacrificio por el grupo. Para que se entienda bien, la teoría propone una especie de experimento mental bastante salvaje, la verdad. Imaginemos a un grupo de consumidores, cada uno a lo suyo, compitiendo entre sí, que de repente aparecen en una isla llena de monos carnívoros. ¿Qué pasa? Que para sobrevivir no les queda otra que olvidar sus diferencias, unirse y luchar juntos. Y es en esa lucha por un objetivo común donde encuentran un propósito y un sentido de comunidad que habían perdido por completo.
Y esta frase que se le atribuye a Putin lo resume todo de una forma crudísima. Contrapone la muerte sin sentido por la decadencia social, como el alcoholismo, con una muerte en la batalla, una muerte con propósito, que según esta visión trae honor y gloria. O sea, que la guerra, desde esta perspectiva, no va solo de ganar terreno, es casi como un gimnasio para la sociedad. Una forma, sí, muy dolorosa, pero que se considera efectiva para quitar la grasa del consumismo y construir el músculo de la disciplina, la unidad y la fuerza nacional. Y todo este entramado filosófico acaba desembocando en lo que el análisis llama una ideología política totalmente nueva. No es solo una excusa para la guerra de Ucrania, sino un proyecto de civilización a largo plazo, diseñado para competir cara a cara con la democracia liberal en el escenario mundial. La han bautizado como putinismo. ¿Y en qué consiste? En usar la guerra no como algo excepcional, sino como un estado permanente, continuo y controlado. Es un instrumento de política interna para mantener a la sociedad siempre movilizada. Y esto lo cambia todo, porque significa que para el resto del mundo, tratar con Rusia ya no es una cuestión de diplomacia tradicional, sino de gestionar a un país que necesita el conflicto para mantener su propia estabilidad. Y ojo que esto no es improvisado. Según la teoría, sigue unas reglas muy concretas. No se busca una guerra mundial porque el riesgo nuclear lo hace inviable. Por eso se enfoca en conflictos pequeños, controlados, que se puedan mantener en el tiempo. El objetivo principal no es tanto la expansión, sino la transformación interna de Rusia. Y todo se basa en la creencia de que la cultura rusa es, en esencia, una cultura guerrera, que a diferencia de las sociedades consumistas que se agotan con la guerra, se revitaliza y encuentra su energía en ella. Si lo ponemos en perspectiva histórica, el cambio que se propone es radical. Pensemos, si después de la Segunda Guerra Mundial el arquetipo era el trabajador y desde los años 80 hasta ahora ha sido el consumidor, esta teoría dice que estamos entrando en la era de el guerrero y que Rusia quiere liderar ese cambio. Esto ya no es solo un asunto ruso, es un desafío directo al orden mundial liberal que se estableció tras la Guerra Fría. Y todo este análisis nos deja flotando una pregunta final, una pregunta clave. Si esta teoría es correcta, estamos ante una ideología que ve la guerra como una cura para la decadencia. La gran cuestión es si este remedio tan extremo puede de verdad fortalecer a una nación o si, por el contrario, la propia naturaleza de la guerra continua acabará por devorarla desde dentro. Solo el tiempo dirá si esto es la salvación de Rusia o su perdición.